Buenos días, mis queridos estudiantes. Les saluda el profesor Percy Salas Quispe y hoy día vamos a continuar con nuestras clases de competencia comunicativa. Como sabrán, estos días estamos trabajando acerca de la sintaxis, ¿cierto? Estamos desglosando en sus unidades mínimas el sintagma, la frase, las locuciones y así sucesivamente. Hoy día vamos a hablar acerca del sintagma nominal. En la escuela nos han enseñado y nos han dicho que al sintagma nominal se le dice sujeto y al sintagma verbal se le llama predicado. Bien, como quieran considerarlo, igual vamos a tocar el tema del sujeto o famoso sintagma nominal. Y en este caso hablaremos un poco acerca de sus estructuras. Entonces, vayamos por la definición. ¿Qué es el sujeto? ¿O qué es el sintagma nominal dentro de la oración? ¿Cuál es la función del sujeto dentro de la oración? Nuestro texto ahí dice, el sujeto es el elemento de la oración que tiene la función de informar, dice, quién realiza, causa o padece la acción del verbo. La posición del sujeto puede darse, dice, al principio, al medio, al final, de eso no hay problema, ¿ya? Entonces, ¿quién es el sujeto? Es la persona, ¿cierto?, que va a realizar la acción verbal, ¿ya? Miren, tenemos algunos ejemplos aquí. Si ustedes se pueden dar cuenta, tenemos, la ciudad está muy poblada. Entonces, dentro de la oración, el sujeto es quien va a realizar la acción, ¿cierto? O de quién se va a hablar, o la causa, o la acción verbal, padece de quién. En la ciudad está muy poblada, el sintagma nominal sería la ciudad, ¿cierto? Porque vamos a hablar de ello. Es más, decimos, con los ojos cerrados, Gloria va caminando. ¿Quién es el sujeto? Haremos la pregunta, ¿quién va caminando? ¿De quién estamos hablando en la oración? ¿Quién va con los ojos cerrados caminando? Ah, Gloria. Pero quiero que se den cuenta un detalle, ¿eh? Ya, la primera oración es la ciudad está muy poblada. ¿Qué está muy poblada? A la ciudad, ¿cierto? Segunda oración, con los ojos cerrados, Gloria va caminando. ¿Quién va caminando? Gloria, ¿cierto? Atentos, quiero que se den cuenta de un detalle. Y en la tercera oración dice, durante las vacaciones iremos al lago, tú y yo. ¿Quiénes van a ir en las vacaciones al lago? Vamos, ¿quiénes son los que van a ir en las vacaciones al lago? Allá, tú y yo vamos a ir. Si ustedes se dan cuenta, en estos tres ejemplos hay una posición del sujeto. En una oración, el sujeto está al comienzo, en la otra al medio y en la otra al final. Lo que implica que el sintagma nominal puede ir en la oración al inicio, al medio, al final, que no va a alterar nada en la estructura de la oración, ¿no? En la primera oración tenemos al sujeto al inicio, la ciudad, empezamos por el sujeto, ¿cierto? En la segunda oración tenemos al sujeto al medio, con los ojos cerrados, Gloria va caminando. Y en la tercera oración tenemos al final, tú y yo, ¿cierto? Durante las vacaciones iremos de paseo, tú y yo. Chicos, a veces el sujeto, ¿ya?, puede ser un sustantivo. Hay ocasiones en que el sujeto puede ser un adjetivo o una estructura, qué sé yo, ¿ya? Pero lo cierto es que por lo general el sujeto a veces es el sustantivo, lo conocemos más así, ¿cierto? ¿Y quién es el sustantivo? La persona, animal o cosa. ¿De quién es cierto? La persona, animal o cosa. Entonces, en la oración el sujeto es el que va a realizar la acción verbal, ¿ya? ¿Cómo reconocemos al sujeto? Es sencillo reconocer al sintagma nominal. Dice, para reconocer al sintagma nominal, para localizarlo, ¿ya?, simplemente hay que hacerle una pregunta al verbo. Y la pregunta que le tenemos que hacer al verbo es, ¿quién? En la oración, José canta bien, ¿ya? En esta oración, José canta bien. La pregunta es, ¿quién canta bien? ¿Cierto? Y la respuesta automáticamente viene de José canta bien. Entonces, quiero que ahora trabajen conmigo, vamos a aplicar algunas oraciones, ¿ya? Vamos a practicar, quiero que trabajen ahí conmigo. Justo lo estoy compartiendo pantalla para poder trabajar. Listo. Entonces, recordando, José canta bien. ¿Quién canta bien? José. Hagamos nuestras propias oraciones y detectemos al sujeto, ¿ya? Yo digo, Luis fue de viaje a
A ver, ¿qué he puesto? Julis, creo. Ahora sí. ¿Ya? Luis fue de viaje a Lima. Entonces, hagámosle la pregunta. ¿A quién? Al verbo, ¿cierto? Fue de viaje. ¿Quién fue de viaje? Ah, recuerden. Y la palabra, la pregunta es ¿quién? ¿No es cierto? Eso le vamos a preguntar al verbo. ¿Quién? ¿Ya? Ahí lo estoy poniendo de grandecito. Entonces, recuerden, Luis fue de viaje a Lima. ¿Quién fue de viaje? Ah, Luis, ¿cierto? Y miren, ya hemos detectado al sujeto. En la primera oración, José canta bien. ¿Quién canta bien? José. Ahí vayamos con otras oraciones más. ¿Ya? Olvidemos de personas, pensemos, a ver, en una ciudad, digamos, ¿ya? La ciudad del Cusco, ¿cierto? Del Cusco cumplirá un aniversario más, ¿cierto? Como este es un adverbio de cantidad, le vamos a poner con tilde, ¿ya? La ciudad del Cusco, ¿ya? Cumplirá un aniversario más. Le vamos a preguntar al verbo, ¿quién cumplirá un aniversario más? Allá, la ciudad del Cusco. Fíjense, y este sería el sujeto, ¿ya? La ciudad del Cusco. Ahora, vamos a poner una oración diferente, ¿ya? Voy a poner, lo bueno es enemigo de lo mejor, ¿ya? Lo bueno es enemigo de lo mejor. Y si nosotros pensamos, vamos con lo bueno, bueno, ¿qué cosa es? Bueno es un adjetivo, ¿cierto? Auto bueno, auto nuevo, auto malogrado, nuevo es un adjetivo. Y ustedes dirán, pero profe, ahí no hay sustantivo. Allá, pero lo que nosotros queremos reconocer no es el sustantivo, queremos reconocer el sujeto. Entonces le vamos a hacer la pregunta, en este caso, al verbo, ¿cierto? Lo bueno es enemigo de lo mejor. ¿Quién es enemigo de lo mejor? Y la respuesta es lo bueno. Entonces tenemos nuevamente al sujeto. A ver, otro ejemplito. Voy a poner otro ejemplo diferente, ¿ya? En otra estructura. El comer es saludable, ¿ya? El comer es... ha pasado una distorsión con mi ejercicio. El comer es saludable. Ya está. Y sigue pasando distorsiones. Listo. El comer es saludable. ¿Qué es saludable? La pregunta es el verbo, ¿cierto? ¿Qué es saludable? Allá, el comer. Si ustedes se dan cuenta, tengo personas, tengo una estructura, tengo un adjetivo, tengo un verbo, que ahorita vamos a hablar, ¿ya? Lo que estamos haciendo ahorita es solo reconocer al sujeto, al sintagma nominal. Y el sujeto puede ser compuesto, puede ser qué sé yo, ¿ya? Hasta puede ser implícito, que vamos a tocar eso en la próxima clase. Digamos, yo digo, pongo mi oración así, juega como los dioses, ¿ya? Juega como los dioses. Entonces, la pregunta es, ¿quién juega como los dioses? Allá, aquí hay un sujeto, ¿cierto? Que no está mencionado. Eso lo vamos a ver la próxima clase, pero les adelanto un cachito por ahí. Ese es un sujeto implícito, ¿ya? Que viene ahí sobreentendido. ¿Quién juega como los dioses? Ah, no sabemos. Él, ella, José, Marco, Andrés, etcétera, ¿ya? Entonces, hasta ahí creo que estamos claros, ¿cierto? ¿Cómo reconocemos al sintagma nominal? Haciéndole una pregunta al verbo. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Quién? La ultimita, ya para terminar, ¿ya? José, ¿cierto? Y Ana, vamos, José y Ana se aman, sabotaje, se aman mucho, listo, ya está. José y Ana se aman mucho. ¿Quiénes se aman mucho? Ah, José y Ana. Entonces, si ustedes se están dando cuenta, nosotros estamos viendo que el sujeto puede ser sencillamente una palabra, dos palabras, tres palabras, cuatro palabras, ¿ya? No hay límite para el sujeto. Podría ser toda una estructura el sujeto. Miren, voy a tratar de poner una estructura complicada para el sujeto y con esto terminamos el reconocimiento del sujeto. Voy a poner así. El auto rojo, y ustedes, y esta es otra oración.
Ustedes ya saben, por favor, esas son mis oraciones muy conocidas del auto rojo. El auto rojo de mi primo José, ¿ya? No tengo ningún primo José, por si acaso, si esa es vuestra preocupación, ¿ya? El auto rojo de mi primo José fue robado. Ya está. Listo. Entonces, ¿cómo reconocemos al sujeto? Le hacemos la pregunta al verbo. ¿Qué fue robado? ¿Qué fue robado? ¿Qué fue robado? El auto rojo de mi primo José. Entonces, todo esto es el sujeto. Bien, ya hemos visto. El sintagma nominal, ¿cierto? Es de quien se va a mencionar en el verbo, de quien se va a hablar en la acción verbal. Estamos reconociendo al sujeto dentro de la oración a través de la pregunta hacia el verbo, la pregunta quién, ya hasta ahí hemos visto. Hemos visto que el sujeto puede ser de una palabra, dos palabras, tres palabras, o qué sé yo, toda una estructura. Ahora, quiero que veamos, en este caso, la estructura del sujeto. ¿Cómo se estructura el sujeto? ¿Ya? Dentro de su estructura, nosotros tenemos, ¿ya?, el núcleo del sujeto. Y miren, el núcleo dentro del sujeto, vamos a decir, es la palabra más importante del sujeto. Generalmente es un sustantivo, generalmente, quien desempeña esta función. Porque en la oración vamos a hablar del sujeto, ¿cierto? A ver, en la oración, digamos, el avión estrelló en los aires, el avión explotó en los aires. ¿De quién estamos hablando en la oración? Del avión. Ese es el sujeto. Generalmente en la oración hablamos del sintagma nominal. Y dentro de la estructura solo del sujeto tenemos, ¿cierto?, partecitas. Y una de ellas es el núcleo, que es lo más importante, ¿ya? Entonces tenemos al núcleo, que es lo más importante dentro de la oración. Y fíjense, en la primera oración, este señor es el ganador. Hagámosle la pregunta al verbo. El verbo es. La pregunta es, ¿quién es el ganador? Y ustedes automáticamente van a decir, este señor. Todo esto es el sujeto. Pero dentro del sintagma nominal nosotros tenemos el núcleo. ¿Quién es el núcleo? El núcleo generalmente, ¿cierto?, es un sustantivo, puede ser un pronombre, ¿ya? Puede ser una frase nominal, puede ser un adjetivo. Ahorita vamos a ver, no se preocupen, vamos a trabajar esto, ¿ya? Puede ser un adjetivo, una frase nominal, una palabra sustantivada o una proposición sustantivada, ¿ya? Entonces tenemos nuestro sujeto, ahora veamos el núcleo. ¿De quién estamos hablando? El núcleo es exactamente de quién estamos hablando. Este señor, ¿estamos hablando de este o estamos hablando del señor? Estamos hablando del señor, porque este sería un adjetivo demostrativo, porque nos está indicando cercanía, lejanía, distancia. Este cuando está cerca a mí, aquel cuando está lejos de nosotros, lejos de mí y de ti, y ese cuando está lejos de mí, pero cerca de ti, ¿cierto? Entonces, este sería, en este caso, un adjetivo demostrativo, pero el núcleo sería ¿quién? Señor, porque de él estamos hablando, ¿ya? En la siguiente oración, quien esté libre, ¿ya? Quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. Entonces nosotros vamos a ver, dice, tire la primera piedra, quien esté libre de pecado. ¿De quién estamos hablando? Tire la primera piedra. ¿Quién debe tirar la primera piedra? Quien esté libre de pecado, ¿cierto? Tendríamos la estructura aquí, tendríamos el sujeto. ¿Y quién es? Y si buscáramos el núcleo aquí, es que esta es una estructura. El núcleo aquí es toda una estructura. Si separo quién, o sea, no va a encajar, ¿cierto? Si separo libre tampoco, pecado tampoco. Es una estructura. En este caso tenemos una frase nominal, ¿ya? Ese es el núcleo. O sea, ¿quién va a tirar la primera piedra? Quien esté libre. O sea, todo quien esté libre para referirse a una persona. Para referirse solo a algo. Entonces, en este caso, nuestro núcleo es una frase nominal. Dice, tercera oración, yo sigo siendo el rey. ¿Quién sigue siendo el rey? Yo. ¿Y yo qué cosa es? ¿Sustantivo, persona, animal o cosa?
No, es un pronombre. Y los pronombres cumplen la función de reemplazar al sustantivo, ¿cierto? En este caso, yo estaría reemplazando a Percy, si yo estoy haciendo la oración. Yo sigo siendo el rey del mundo, el rey. ¿Quién sigue siendo el rey? Yo. ¿Quién es yo? Percy. Yo está reemplazándome a mí al sustantivo. Por consiguiente, sería un pronombre. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el núcleo en el sintagma nominal puede ser un sujeto, pero es el meollo del asunto de quién estamos hablando. Bueno, pongamos un ejemplo, ¿ya? Vamos a poner, seguimos con el auto rojo, por favor. Hasta que se compre su auto rojo, vamos a seguir con el auto rojo, ¿ya? El auto rojo fue robado, ¿ya? Tengan cuidado si se lo compran, ¿no? Porque la oración dice fue robado, ¿ya? El auto rojo fue robado. ¿Qué fue robado? El auto rojo. ¿Eso qué cosa es? Eso se llama sujeto, sintagma nominal. Lo que vamos a descubrir es el núcleo. La pregunta del millón, ¿estamos hablando de él? ¿Estamos hablando del auto o estamos hablando de rojo? Ah, profe, estamos hablando del auto. Entonces, el núcleo del sintagma nominal es ¿quién? Es el auto, ¿ya? Otra oración, a ver. Mi prima Julia tiene 2 hijos. Listo. ¿Quién tiene 2 hijos? Ah, mi prima Julia. Todo esto sería el sujeto, ¿cierto? Todo eso sería el sujeto. Ahora, la pregunta es, ¿de quién estamos hablando? ¿Estamos hablando de mi prima o estamos hablando de Julia? A ver, atentos, por favor. Mi prima Julia tiene 2 hijos. ¿Estamos hablando de mi prima o estamos hablando de Julia? Estamos hablando de mi prima. Y estoy especificando que mi prima se llama Julia. Entonces, aquí, ¿ya? El núcleo sería prima. Porque estamos hablando de ella, ¿cierto? Porque la oración podría funcionar así. Mi prima tiene 2 hijos. En realidad la oración tendría que decir, mi prima tiene 2 hijos. ¿Por qué no puede decir, mi Julia tiene 2 hijos? No, mi prima tiene 2 hijos. Pero yo quiero especificar que mi prima se llama Julia. El núcleo, en este caso, ¿ya? Es prima. Ese es el núcleo. Pero, profe, si Julia es el sustantivo, allá, es que en la estructura de quien estamos hablando es de mi prima. Miren, profe, ¿y cómo sería entonces para que Julia sea el núcleo? Ah, sencillo. Pongo así, Julia, fíjense, mi prima, incluso puedo poner así, prima, mi Julia, Julia, mi prima, la gordita, ¿ya? Tiene 2 hijos, ya está, listo, fíjense, pero como este es un vocativo, le ponemos una comita, ¿ya? Julia, mi prima, la gordita, ya que es una explicación, le pongo entre comas. ¿De quién estoy hablando? Ya, primero, todo el sujeto, ¿ya? ¿Quién tiene 2 hijos? Julia, mi prima, la gordita. Ese es el sujeto. Ahora, la pregunta del millón es, ¿estoy hablando de Julia? ¿Estoy hablando de mi prima? ¿Estoy hablando de la gordita? ¿De quién estoy hablando? Ah, ahora esta vez estoy hablando de Julia, ¿cierto? Simplemente estoy explicando que Julia es mi prima, la gordita. ¿Se entiende hasta ahí? Yo creo que sí, ¿ya? Atentos. Vayamos ahora con esta función del núcleo del sujeto del que estamos hablando. Dice, se puede desempeñar de las siguientes formas, ¿cierto? Puede ser desempeñada por un sujeto, mejor dicho, por un sustantivo, un pronombre, una palabra sustantivada, un infinitivo. Ejemplo, fíjense en la tablita. Dentro del sujeto, del sintagma nominal, estamos descubriendo al núcleo. Estamos identificando al núcleo. Y este núcleo puede ser un sustantivo, un pronombre, una palabra sustantivada o un infinitivo. Los autos lujosos están de moda. Y ahí nomás, los autos lujosos están de moda. ¿Quiénes están de moda? Los autos lujosos. ¿De qué estamos hablando? ¿De autos o de lujosos? Estamos hablando de autos, ¿cierto? El núcleo sería, en este caso, autos.
La ballena se escapó de su cautiverio. ¿Quién se escapó de su cautiverio? La ballena. ¿De quién estamos hablando? ¿De la o de la ballena? La ballena. Y en estas oraciones, el núcleo es un sustantivo, porque auto y ballena son sustantivos, porque los sustantivos mencionan personas, animales o cosas. Vamos a poner una oración. Atentos. ¿Ya? Yo voy a decir, a ver, continuamos por aquí. El colegio La Salle, ¿ya? O el colegio La Salle. Fíjense por aquí. El colegio La Salle es el mejor, le duela a quien le duela, ¿ya? Continuamos con nuestra oración. Entonces decimos, el colegio La Salle es el mejor, ya está. ¿Quién es el mejor? Ah, el colegio La Salle, ¿cierto? Fíjense, ese es nuestro sujeto. Ahora, ¿de quién estamos hablando? De él, de colegio de la de Salle. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del colegio, ¿cierto? Estamos hablando del colegio. Yo estoy especificando que el colegio que es el mejor es La Salle. Porque yo podría, el colegio es el mejor, ¿cierto? Pero ¿qué colegio? ¿Ya? O si no, hagámoslo más fácil, ¿cierto? Mi colegio, ya hagámoslo algo así como con un adjetivo posesivo, mi colegio La Salle es el mejor. Entonces digo, ¿quién es el mejor? Mi colegio La Salle. ¿De quién estamos hablando? De mi colegio es el mejor. Pero ¿cómo se llama mi colegio? La Salle, ¿cierto? Entonces, en este caso, nuestro núcleo sería colegio. ¿Y qué es colegio? Colegio es un sustantivo. Otro ejemplito. Vamos. Las flores, ¿sí? Son mágicas, ¿ya? Las flores son mágicas. ¿Qué son mágicas? Sencillo, las flores. Ese es nuestro sujeto. Ahora, ¿cuál es el núcleo dentro de las flores? Es mágica. ¿Estamos hablando de las o estamos hablando de flores? Ah, estamos hablando de flores. Ese es el núcleo. Y como ustedes se darán cuenta, es un sustantivo. Ya está, listo. Ahora vamos a ver un ejemplo donde el núcleo es un pronombre. Yo digo, fíjense, nosotros viajaremos al Cusco. Voy a poner de una vez mis dos oraciones, ¿ya? De una vez, para poder trabajar, ¿ya? Nosotros viajaremos al Cusco. Ella es bonita. Ya está, listo. Dos oraciones pequeñitas por ahí. Nosotros viajaremos al Cusco. ¿Quiénes viajaremos al Cusco? Nosotros. ¿Quiénes nosotros? Ah, puede ser mi familia. Entonces, en este caso, nosotros estaría representando, reemplazando a mi familia. Por consiguiente, nosotros sería un pronombre, porque el pronombre cumple la función de sustituir al sustantivo. ¿Quiénes vamos a viajar al Cusco? Nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Mi familia, ¿no es cierto? Ejemplo. Ella es bonita. ¿Quién es bonita? Ella. ¿Y quién es ella? Ella puede ser, ¿cierto? Marta, Juana, Ana, Lucía, qué sé yo, cualquiera de ellas, ¿cierto? Esta palabra, ella, está reemplazando, sustituyendo al sustantivo, porque debería de decir aquí en este lugar, digamos, Juana es bonita, Lucía es bonita, Ana es bonita, Marta es bonita, María es bonita, pero en vez de poner el sustantivo, estoy poniendo un pronombre, estoy sustituyendo al sustantivo. Entonces, en estas dos oraciones, el núcleo sería un pronombre. Vayamos con una palabra sustantivada. Las palabras sustantivadas, atentos, por favor, ¿ya? Normalmente son adjetivos que se van a convertir en sustantivos o van a funcionar como sustantivos. Normalmente los adjetivos funcionan como sustantivos. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes entiendan, ¿ya? Fíjense por aquí, copio esto. Ah, no. Ok. Ahora sí, ¿ya? He duplicado mi ejemplo porque quiero. Vamos a poner el sustantivo auto. Listo. Tengo el sustantivo auto. Díganme ustedes para auto, que este es mi sustantivo. Díganme qué adjetivos tengo. Ayúdenme a ponerle adjetivos, ¿ya?
a mi sustantivo auto. Ya, vamos por ahí, miren, auto, rojo, la clásica, nuevo, ¿cierto? Prestado, comprado, viejo, ¿cierto? A ver, ¿qué más? Auto mío, hasta podría determinarlo, ¿cierto? Auto mío, auto viejo, nuevo, prestado, grande, pequeño, ya tantos adjetivos que hay. Entonces, fíjense, nosotros a estos adjetivos los vamos a convertir en sustantivos. ¿Y cómo procede eso? Miren, ¿eh? Voy a poner, digamos, porque justo el adjetivo favorito está con minúscula a su inicio, ¿ya? No hay regla, pero yo quiero que esté así, ¿ya? Fíjense, el auto rojo, ¿ya? Rojo, fíjense. Voy a poner rojo y quiero que esto sea el sustantivo. Entonces voy a decir, fíjense, voy a usar, en este caso, el artículo lo para sustantivar al adjetivo. Fíjense, voy a decir, lo rojo, ¿ya? Voy a decir, es sinónimo de pasión. Entonces, ¿quién es sinónimo de pasión? Lo rojo. A ver, vamos a marcar aquí. Atentos, por favor. Vayamos con la oración. Vamos a determinar el sujeto. ¿Quién es sinónimo de pasión? Ah, lo rojo. Este es nuestro sustantivo, nuestro sintagma nominal, ¿ya? Nuestro sujeto. ¿Quién es sinónimo de pasión? Lo rojo. Ahora, ¿pero rojo qué cosa era? ¿Era sustantivo? No, rojo era un adjetivo. Pero a este adjetivo lo hemos convertido en sustantivo gracias al artículo lo. Entonces, en la oración, el sujeto es la persona, ¿cierto? Es de quién se va a hablarse dentro de la oración. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de lo rojo. Y miren, un adjetivo convertido en un sustantivo gracias a un artículo. Entonces, aquí viene el truquito. ¿Qué cosa convierte en sustantivo a los adjetivos? El artículo lo. A ver, vamos a poner otro ejemplo, ¿ya? Nuevo, si quieren con el siguiente, ¿ya? Nuevo. Tengo la palabra nuevo. Ahora hay que convertirlo. ¿Cómo lo convertimos en sustantivo? Le ponemos al comienzo, ¿cierto? El artículo lo y decimos, lo nuevo jamás podrá compararse a lo viejo, ¿cierto? Listo. Lo nuevo, fíjense, jamás podrá compararse, puesto por ahí, ¿ya? ¿Ya? Lo viejo, lo nuevo jamás podrá compararse a lo viejo. Entonces vamos a hacer la pregunta para determinar quién es el sujeto, ¿ya? ¿Quién no podrá compararse jamás a lo viejo? ¿Quién no podrá jamás compararse a lo viejo? Lo nuevo. ¿Quién es el sujeto? Lo nuevo. Este es nuestro sintagma nominal. ¿Pero de quién estamos hablando? ¿Estamos hablando de lo o de nuevo? Estamos hablando de nuevo. Entonces, nuevo llega a ser nuestro núcleo del sujeto y sería una palabra sustantivada. Ya está. Vamos, todavía tenemos el último. Vamos a subir un poquito, nos va a faltar espacio. Ya, ahí, atento. Para las dos últimas oraciones. ¿Ya? Ahora vamos a ver cuando el núcleo del sintagma nominal es un infinitivo. Ahora, les explico, ¿qué es un infinitivo? Un infinitivo es una forma no verbal del verbo. ¿Qué quiere decir? Nosotros llamamos verboides. En otras palabras, en castellano, ¿qué quiere decir? Los infinitivos son verbos que no funcionan como verbos. ¿Ya? ¿Y es posible eso? Claro que sí. Los verbos, cuando están en modo infinitivo, en modo participio y en modo gerundio, no funcionan como verbos. Y cuando un verbo está en modo infinitivo, cuando termina en ar, ir, a ver, vamos a poner bailar, termina en ar, el verbo bailar. Yo bailo, tú bailas, él baila, nosotros. ¿En qué momento dice yo bailar? No hay. Entonces está en modo infinitivo y en este caso va a funcionar como sustantivo. A ver, pongamos bailar. Listo. Veamos si es cierto. Ya está, bailar.
Bailar no es verbo aquí. Bueno, es un verbo, pero no está en su posición verbal. Está en una posición de verboide, ¿ya? Está funcionando como sustantivo. Y fíjense, yo puedo convertir una oración, o puedo hacer una oración de esto. Y digo, el bailar, ¿cierto? Ah, relaja el alma, ya está. Fíjense, relaja el alma, ¿ya? Decimos, el bailar relaja el alma. ¿Qué relaja el alma? Ah, fíjense, el bailar. Ya está, así de sencillo. ¿Y de quién estamos hablando en la oración? De bailar, ¿cierto? El núcleo, entonces, dentro de este sintagma nominal es bailar. Y bailar sería un infinitivo, un verbo, ¿cierto? En su forma no verbal. En infinitivo cuando termina en ar, er, ir. Y los que han estado atentos seguro dirán, ¿y cuáles son las otras dos formas, profe? Allá, la siguiente forma es cuando es un participio. ¿Y cómo sé que es un participio? Cuando los verbos terminan en ado, ido, edo, ¿cierto? Decimos bailado, comprado o robado, mentido, ¿cierto? Y así, terminados en ado, edo, ido. Y su otra forma sería cuando funciona como gerundio. ¿Y cuándo es gerundio? Cuando termina en ando, yendo. Yo digo bailando, comiendo, durmiendo. Ahí no funcionan como verbos. Vayamos con otro ejemplo. Fíjense, tenemos el verbo, a ver, dormir. Ya está, listo. ¿Ya? Dormir. El verbo dormir, pero está en su forma infinitiva, terminando en ar, er, ir. Y los verbos en su forma infinitiva, ¿cierto? Funcionan como sustantivos. Entonces decimos el dormir, ¿cierto? ¿Qué decimos? El dormir es bueno. Y si quieren, yo podría decir el dormir, digamos, 8 horas, que debería ser 8 para el trabajo, 8 para descansar, ¿cierto? Y ahí ya tenemos 16 y tendríamos 8, ¿cierto? Para otras actividades. Entonces, fíjense, el dormir 8 horas, vamos a decir, es muy bueno para la salud. Ya está, ¿no? El dormir 8 horas es muy bueno para la salud. ¿Qué es muy bueno para la salud? El dormir 8 horas. Ese es nuestro sintagma nominal, nuestro sujeto. ¿De quién estamos hablando? ¿De horas? ¿De dormir? ¿De él? ¿De quién estamos? Ah, estamos hablando de dormir. Ese dormir solo le estamos precisando que puede ser 8 horas y todo eso, pero estamos diciendo que el dormir, ¿cierto? Es muy bueno para la salud. Entonces, el núcleo aquí sería dormir. ¿Y qué es dormir? Es un infinitivo. Bien, chicos, hasta aquí, ¿cierto? El uso, ¿ya? O la determinación dentro del sintagma nominal del núcleo. Y estamos viendo que el núcleo dentro del sujeto puede ser un sustantivo, puede ser un pronombre, ¿cierto? Puede ser una palabra sustantivada o podría ser un infinitivo. Bien, continuamos con nuestras clases y ahora nos va a tocar hablar de la estructura del sujeto. Ya hemos visto el núcleo, ahora vayamos al modificador directo. Y ustedes han automáticamente ya habrán dicho en sus mentes, ay, si hay modificador directo, debe haber modificador indirecto. Y sí, no están equivocados. Miren, es sencillo, ¿ya? Es sencillo, atentos. El modificador directo se une directo al sustantivo sin ningún enlace. Miren, voy a poner yo una oración. Estas las voy a mandar un poquito abajo. ¿Ya? Voy a poner una oración y ustedes me van a ayudarme ahí. Miren. Auto fue robado. Ya está, con la misma oración. Y ustedes dirán, profe, está incompleto. Sí. Ya a propósito. Miren, yo tengo auto. Este es el sustantivo del que vamos a hablar. El auto fue robado. Allá, muy bien. Yo le puedo añadir el, ¿cierto? Sería el artículo. El auto fue robado. O puedo ponerle el auto rojo. Fue robado. Fíjense, yo voy a señalar a mi núcleo, en este caso, a mi núcleo del sujeto, ¿cierto? Al sustantivo. Y son estos que van a ir juntitos, pegaditos. Los modificadores directos van pegaditos al núcleo, sin ningún enlace. Y fíjense, yo tengo dos palabras que están cercas a mi núcleo, que es auto, y serían el, ¿cierto? Y serían
rojo. Ahora, ¿el qué cosa es? Gramaticalmente es un artículo, ¿ya? Y sería un artículo determinante. Pero como va pegadito al núcleo, junto, sin ningún enlace, funciona como modificador directo. Ah, pero profe, también hay otra palabra, claro, rojo, que también va pegadito, sin ningún enlace. También es modificador directo del sustantivo. Ahora sí, en nuestras oraciones siguientes, dos elefantes se balanceaban. ¿Quiénes se balanceaban? Dos elefantes. ¿De quién estamos hablando? El núcleo sería en este caso elefantes, ¿cierto? Este es el núcleo del sujeto. Y dice, los modificadores son los que van pegaditos al núcleo. ¿Cuál va? Dos, ¿cierto? ¿Y qué sería dos? Sería un adjetivo numeral cardinal, ¿cierto? Porque da cantidades exactas. Entonces, en este caso, dos sería mi modificador directo, porque está modificando. Los elefantes se balancean, pero ¿cuántos son? Dos. El auto fue robado. El auto fue robado. ¿Qué auto? Rojo. ¿Quién? El auto, él, ¿cierto? Están modificando directamente. La amiga de Luis nos visitó. ¿Quién nos visitó? ¿Quién nos visitó? Todo esto sería el sujeto, ¿cierto? La amiga de Luis. La pregunta es, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de la amiga. Este es el núcleo, ¿ya? Ese es el núcleo, amiga. Pero ustedes se dan cuenta, de Luis no está pegadito junto, ¿cierto? Está con un conector lógico, con una preposición. Entonces no lo tocamos. Esto no es modificador directo porque no está unido directamente. Luis estaría unido con una preposición. Esto lo vamos a dejar para el modificador indirecto. Pero la está pegadito al núcleo del sujeto. Por consiguiente, la sería nuestro núcleo, sería nuestro modificador directo porque va pegadito al núcleo del sintagma nominal. En la siguiente oración, miren el auto rojo, doble, doble, para que vean el vicio con el auto rojo. Ya, si me quieren regalar mi auto rojo, no hay problema, no me molesto. Cosa que nuestros ejemplos van a ser más certeros. Entonces, a ver, vamos a poner otra oracióncita, ¿ya? A ver, vamos con el patriotismo, ¿ya? El Perú es maravilloso, ¿ya? No sé, quiero decir tantas cosas del Perú, pero maravilloso lo envuelve. Entonces, ya no me voy a complicar, ¿ya? Ustedes saben que el Perú, más allá de todo, es maravilloso. Entonces, ¿qué es maravilloso? El Perú. Listo. Está sencillo. El Perú, ese es el, en este caso. ¿Cuál es mi núcleo? Perú, porque estamos hablando de él, ¿cierto? Este es mi núcleo, Perú. Y si ustedes se dan cuenta, lo que me queda, ¿ya? Lo que me queda, en este caso, él, que está pegadito al núcleo, sería mi modificador directo. Ya está, listo. Eso en cuanto al modificador directo. Vayamos con el modificador indirecto, ¿ya? El modificador indirecto, chicos, es aquel que va también junto, ¿ya? Al núcleo del sujeto, pero junto a través de un conector lógico. Y los conectores lógicos sabemos que son las preposiciones y las conjunciones. También van a ir unidas al núcleo del sujeto, pero van a ir unidas a través de un enlace, de un conector lógico. Miren, los amigos de mi hermano son mis amigos. Perdón, los amigos de mi hermana no son mis amigos. ¿Quiénes no son mis amigos? Todo esto sería el sujeto. Todo esto, los amigos de mi hermana. ¿De quiénes estamos hablando? ¿Quién es el núcleo? Los amigos. Ese es el núcleo. Fíjense, este es el núcleo, los amigos. Entonces, los amigos de mi hermana no son mis amigos. Estamos hablando de los amigos, ¿ya? Pero ¿qué sabemos de esos amigos? Que esos amigos son de mi hermana. La información de amigos está siendo modificada porque esos amigos son modificados, ¿cierto? Están modificados de manera indirecta. Y miren, si se dan cuenta, esta modificación está con un conector lógico, ¿cierto? Con un enlace. Hay información, esta información de mi hermana le afecta a amigos, pero no lo está modificando directamente porque no está pegado junto, ¿cierto? Está separado, ¿ya? O mejor dicho, está en este caso unido a través de estos enlaces, de estos conectores, ¿ya? O separado ya por estos enlaces, si es que funciona así mejor. Entonces, fíjense, la siguiente oración.
Las mujeres como tú valen su peso en oro. ¿Quiénes valen su peso en oro? Las mujeres como tú, ¿cierto? A ver, ya, vamos a seleccionar. Entonces, todo esto sería nuestro sintagma nominal, nuestro sujeto. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de las mujeres, exactamente de mujeres. Ese sería el núcleo. ¿Qué sería? Sería el modificador directo porque va pegadito al núcleo. Como tú, en este caso, como tú sería el modificador indirecto. Las mujeres valen su peso en oro, pero hay una modificación indirecta, ¿cierto? A través de un enlace, como tú, ese sería el modificador indirecto. Vamos, una oración, dos oraciones por ahí, ¿ya? Para que entiendan un poquito más. A ver, vamos con nuestra oración del auto rojo, que va a funcionar bien. El auto, como ya conocemos la oración, nos va a ser más fácil. Fíjense, el auto rojo de mi primo Juan, ¿ya? Juan me debe de agradecer porque gracias a mí tiene un auto, ¿cierto? Pero esta es la parte malévola, fue robado. Continuamos entonces. Fíjense, el auto rojo de mi primo Juan fue robado. Ya está. ¿Quién fue robado? Ahí está. El auto rojo de mi primo Juan. Atentos, por favor. Vamos a encontrar aquí el modificador directo, indirecto. Ya. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el núcleo? Ayúdenme a definir el núcleo. Fácil, ¿cierto? El núcleo sería auto. Este es el núcleo del sintagma nominal. Miren, las palabras que van pegaditos al núcleo, que serían el y rojo, serían ¿qué cosa? Serían los modificadores directos, ¿cierto? Esos son los modificadores directos porque van pegaditos al núcleo sin enlace. Pero miren, el auto rojo fue robado. ¿Pero de quién es el auto rojo? Es de mi primo Juan. Esta información de mi primo Juan, ¿cierto? Está modificando al auto rojo, al auto, porque el auto, aparte de ser rojo, es de mi primo Juan. Pero esa modificación está yendo a través de un enlace, ¿cierto? De una preposición de mi primo. Por consiguiente, es un modificador indirecto. Ese sería el modificador indirecto de mi primo Juan. A ver, vamos a otra oracioncita, ¿ya? Pongo a ver, las flores de mi madre, vamos a decir, son un regalo de papá, ¿ya? Las flores de mi madre son un regalo de papá, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿qué son un regalo de papá? Ah, las flores de mi madre. Todo esto sería el sintagma nominal, el sujeto. ¿De qué estamos hablando? De mi madre, no, estamos hablando de flores. Este es el núcleo del sintagma nominal. Lo que va pegadito, fíjense, este sería el modificador directo, las. Pero aquí, estas flores están modificadas, sé que son de mi madre, pero está yendo a través de un conector lógico, ¿cierto? Está yendo a través de un enlace de mi madre. Entonces, de mi madre sería el modificador indirecto, ¿cierto? A ver, una última oración, ¿ya? Donde veamos al modificador directo y al modificador indirecto. Una oración no puede tener modificadores indirectos necesariamente. Ustedes saben que a veces el sujeto puede ir solito. Yo canto, ya está, listo. Yo canto, no hay modificador directo ni indirecto, nada. Ya no necesariamente debe tener, pero si los hay, estamos viendo cómo reconocer. Y aquí va la última oración, ¿ya? Fíjense, ahí está justo ya que es domingo y muchos seguro han ido seguro por allá a comer su chanchito a la caja china. Decimos, el chancho, fíjense, a la caja china, ¿ya? Es delicioso, ¿ya? Es así, mejor así como un superlativo ahí. Es riquísimo, ya está, listo, es riquísimo. El chancho a la caja china es riquísimo. ¿Qué es riquísimo?
el chancho a la caja china, ¿cierto? Todo esto es nuestro sujeto. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es el núcleo? Ah, el núcleo es chancho, ¿cierto? Este es el núcleo del sujeto, chancho. El, en este caso, modificador directo, porque va pegadito al núcleo. Si aquí dijera, no sé, el chancho rojo, qué sé yo, ahí pues eso sería el modificador directo para este lado, ¿cierto? Pero solo tenemos en el artículo el modificador directo. Ya, el chancho es riquísimo, pero ¿el chancho qué? Ah, a la caja china. Esto está modificando al chancho, pero de manera indirecta. ¿Por qué? Porque está unido a través de una preposición de ala, ¿cierto? Entonces, esto sería el modificador indirecto de nuestro sintagma nominal. Bien, chicos, hasta aquí vamos a trabajar todo lo referente a la estructura del sujeto. La próxima clase vamos a ver un poquito de las aposiciones y me estoy guardando esto porque yo quiero que entiendan un poco específicamente entre las aposiciones y las incidencias, porque recuerden que hay comas apositivas, hay comas incidentales y marquen bien esa diferencia, ¿ya? Entonces, hasta aquí vamos a trabajar hoy día y la próxima clase continuamos con este tema de la sintaxis y ahí desglosándolo. Bueno, chicos, que tengan un buen día y esto fue todo por hoy, ¿ya? Cuídense. Gracias.